Buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto saludarles. Mi nombre es Israel Arias Ortiz y pues voy a tener el gusto de ser su tutor virtual de la materia cálculo integral. Pues animarles a que pongan de su mayor empeño en lo que se refiere para la materia, ¿verdad? Para que podamos tener éxito y pues al final pues lleguemos a la cúspide, es decir, lleguemos a la cumbre, lleguemos al éxito en esta materia, y animarles a que sean pues a que se animen ahí, ¿verdad? A asumir responsabilidad en lo que son las tareas, en las diferentes actividades, y que cualquier duda, consulta, estoy a la orden. Pues antes de empezar ya con lo que es el desarrollo del contenido de la agenda, no sé si hay alguna pregunta con respecto a las diferentes actividades que hay en la plataforma. No sé si hay alguna duda. Hola, buenas tardes. Arias. Buenas tardes, Saray, un gusto. Me imagino que pues yo sugeriría que veamos la tutoría que se trae preparada y en su momento, bueno, tomamos un momento para despejar dudas acerca de las actividades de la tarea que está ahorita. Ajá, muy bien, entonces lo vamos a dejar posteriormente. La vamos a dejar para después, las dudas, ¿verdad? Muy bien. ¿Le parece, Saray? Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a empezar con lo que es la tutoría de este día. Y pues vamos a esta tutoría da inicio con lo que es la unidad 1, que se refiere a lo que es la integral definida. Pues cuando hablamos de la integral definida, pues lo resumimos en pocas palabras. Más que todo, el propósito principal o el objetivo principal de la integral definida es establecer como el área bajo la curva y pues encontrar el área que puede estar comprendida entre dos curvas o el área bajo la curva de esa manera, y que está definida por un intervalo, digamos, de A a B para una dicha función. Entonces, la importancia de la integral definida en la aplicabilidad, pues, como vuelvo a repetir, su utilidad es una de las principales utilidades es encontrar el área bajo la curva o entre dos curvas. Entonces, vamos ya a entrar lo que es el desarrollo de algunos ejemplos. Espero que ustedes ya tengan conocimiento un poco acerca de lo que vamos a hablar, ya que el material está en la plataforma, ya tiene varios días de estar el material en la plataforma, y vamos a mostrar uno de los principales o el documento principal que está en la plataforma, sobre el cual vamos a trabajar o sobre el cual vamos a establecer como la base sobre lo que vamos a trabajar hoy. No sé si se ve la presentación, señoritas o caballeros. La presentación donde dice cálculo integral, tutoría 1, integral definida. Sí, se lo grabé. Ah, muy bien. Perfecto. Estamos bien. ¿Ya te ready? Muy bien. Les decía, voy a presentarles el material que ustedes ya tienen en plataforma, que es ese material, pues se refiere a lo que es a la introducción del cálculo integral, y donde se habla un poco acerca de la introducción a la integral definida, ¿verdad? No sé si ya han leído este material. Pues animarles, si no lo han leído, ¿verdad? Que pueden leerlo, ya que el conocimiento
lo van a adquirir teniendo ese hábito de leer, de estudiar, ¿verdad? Si no, de lo contrario va a ser muy difícil. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es el desarrollo de lo que son, digamos, ya ejercicios que están planteados para que juntos podamos resolverlo. Vamos a ver, aquí vamos a ver. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es un primer ejemplo. Calcule, dice, el área bajo la curva. El área bajo la curva de la función y igual a x cuadrado utilizando el método de Fermat. Entonces, no sé si ya leyeron el material con lo que se refiere al método de Fermat. Estimada Saraí, no sé si ya usted leyó. Porque para poder desarrollar ese ejemplo, pues se debe tener un poco de conocimiento acerca de lo que es el método de Fermat. Bien, aquí se habla acerca de lo que es el método de Fermat, donde nos dice de que el método de Fermat se utiliza para realizar o encontrar el área bajo la curva de funciones de la forma y igual a x a la n, es decir, funciones polinómicas de un término de la forma x igual a de y igual a x a la n. Entonces acá tenemos lo siguiente, que el ejercicio que nosotros tenemos allá establece encontrar lo que es el área bajo la curva de la función y igual a x cuadrado. Entonces aquí se especifica para la función polinomial de grado 2, es decir, encontrar el área bajo la curva de la función y igual a x cuadrado, es decir, de la parábola. Entonces lo que vamos a establecer es entender a qué nos referimos cuando vamos a encontrar el área bajo la curva de esa función con respecto al método de Fermat. Y es que el método de Fermat consistía en que se consideraba un intervalo de 0 a un valor determinado, de 0 a a. Puede ser de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, de 0 a 5. Y que considerarse un número e menor o igual a 1 y empezar a establecer, digamos, distancia, trazar la curva y luego empezar a trazar pequeños rectángulos. Si ustedes pueden ver acá en la figura, consistía en agarrar esta parte que ustedes ven acá, esta curva que ustedes ven acá, es la gráfica o es la curva de la función y igual a x cuadrado. Es una porción del intervalo 0 a a. Pues alguien puede decir, ¿y quién es a? A puede ser cualquier valor, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Es decir, de 0 a cualquier valor entero, o no necesariamente entero. Entonces, y luego establecer pequeños rectángulos, y vamos a ver, considerar la distancia entre un rectángulo y el otro rectángulo. Entonces
Para ello lo que se hacía es de que se trazan los rectángulos. Se trazan los rectángulos. Trazamos los rectángulos. De la distancia 0 a A establecemos el primer rectángulo, luego el segundo rectángulo, luego el tercer rectángulo, luego el cuarto rectángulo. Alguien puede decir, y tiene que ser hasta el rectángulo 4, solamente tienen que ser 4 rectángulos. No necesariamente. El número de rectángulos que uno considere necesario. Entonces, cuando hacemos eso, lo que se procede es a establecer la distancia que hay, que tiene la base de cada rectángulo. Ahora, ese número E, que es menor que 1, ¿qué es lo que se hace con ese número E? Se hace lo siguiente: la distancia del primer rectángulo del extremo A hacia el otro extremo del rectángulo va a ser de A menos A por E. ¿Por qué va a ser eso? Porque recuerden de que acá tenemos un valor entero, acá no sé si ven el cursor, un valor entero menos este A por E, lo que me va a representar va a ser la distancia de AE hasta A. Luego, de altura a cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos de que si yo evalúo evalúo a en la función f de x igual a x cuadrado, pues lo que me va a dar como resultado va a ser a cuadrado. ¿Sí? A cuadrado. Entonces, cuando yo encuentre el valor, me va a dar este valor acá, este valor, este punto. Entonces, de ahí recorro lo que es una distancia a por e. ¿Sí? Una distancia que llegue hasta a por e. Y esa distancia va a ser igual a a menos a por e. Luego de ahí establecemos y evaluamos el valor a por e. Cuando yo evalúo ese valor a por e en la función original, pues me va a dar a por e cuadrado, así como lo tengo acá. Luego ahora a ese valor yo le doy un recorrido de a por e menos a por e cuadrado. ¿Sí? Observen de que el valor, el grado del exponente de e va a ir incrementando una unidad, y a medida vaya incrementando una unidad, se va a ir acercando a 0. ¿Sí? El rectángulo va a ser cada vez más angostito, más y más angostito. Entonces, y así sucesivamente, el siguiente valor sería a por e cuadrado, a por e cuadrado evaluado en la función original, y eso me va a dar como resultado a al cuadrado por e a la cuarta. ¿Sí? Y así sucesivamente me va a ir dando esta imagen, y voy a formar los pequeños rectángulos. Ahora, luego, cuando ya se ha establecido esto, ¿qué es lo que se hace? De que se hace lo siguiente: se encuentran el área de cada rectángulo, y el área de cada rectángulo no es nada más ni nada menos que la base por la altura. Por ejemplo, y la base de este rectángulo es a menos a por e, y a menos a por e por a cuadrado, que es la altura del rectángulo, pues me va a dar el área de todo este rectángulo. Luego hago lo mismo con este pequeño rectángulo, va a ser a por e menos a por e cuadrado por ¿quién? Por la altura, pero la altura es a por e. A por e cuadrado al cuadrado.
No sé si me están escuchando. Vamos a ver. Creo que no me están escuchando. No me están escuchando. Muy bien. Decía que yo más que todo me he centrado en la lectura del otro material, del que habla sobre las sumatorias de Riemann y la integral definida. Y por lo demás que está ahí, más que todo en eso, no tanto en este, porque aquel fue el primero que se publicó, entonces yo me centré en ese. La verdad, el método de Fermat no lo he visto. Está bien, muy bien. Solamente quería como generalizar un poco acerca de esto, cómo se llega a establecer lo que es una fórmula específica de Fermat para encontrar el área directamente. Entonces, se establecen lo que son los pequeños rectángulos. Entonces, se establece el intervalo de 0 a, ¿verdad? Y luego se forman lo que son pequeños intervalos dentro de dicha gráfica, y que cada uno de algunos valores evaluados en la función específico sirven como puntos específicos como para formar los rectángulos. Por ejemplo, al evaluar a en la función original me da como a cuadrado, ¿verdad? Acá en lo que se refiere a esta expresión, y igual a x cuadrado. Cuando evalúo a en y me da a cuadrado, y que es el valor que se pone acá en la cima, acá en la cima, ahí en la cima donde he señalado, y pues que a partir de ello se forma un rectángulo que queda por encima de la curva, ¿verdad? Una porción. Ahora, el valor que está acá está multiplicado por e, pero ese es un número, se dice que es un número menor que 1 o aproximado a 1, y que se multiplica por a, y por lógica pues nos va a dar un valor menor que a, ¿verdad? Entonces, cuando yo evalúo ese valor a por e en la función original, me da a por e al cuadrado. Cuando lo evalúo en quién, en f de x igual a x cuadrado. Entonces, cuando yo lo evalúo, me da una imagen acá. Ahora, con esa imagen formo otro pequeño rectángulo, y ese rectángulo va a tener una distancia de a por e menos a por e al cuadrado. Es decir, parece ser de que el e que está próximo a 1 cada vez va incrementando una unidad, la potencia. Acá estaba e a la 1, ahora aquí está e al cuadrado, luego va a ser e al cubo, pero que cada valor está multiplicado por a y se evalúa en la función original, y me sirve como un punto específico clave para ir formando el siguiente rectángulo, así de manera consecutiva. Entonces, a partir de ello se presenta lo que es una suma de todos estos valores, de todas estas áreas, de todo este rectángulo. Este es un rectángulo, este es otro rectángulo, este es otro rectángulo, este es otro rectángulo chiquititito. Entonces se pueden hacer el número de rectángulos necesarios, los que se consideren. Ahora, hay que tener muy en cuenta de que para poder encontrar el área, lo que se establece, o el objetivo principal, es encontrar el área que está bajo esta curva, ¿sí? Y el método de Fermat es un método aproximado, y acá pues para encontrar el área aproximada de esta curva que está bajo esta curva, se consideran estos rectángulos, este otro rectángulo, este otro rectángulo, este otro rectángulo, y el número de rectángulos necesarios para poder encontrar el área. Entonces, el área de este rectángulo es base por altura. Todo el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, el área de este rectángulo es la base, que es a menos a por e. Pero la altura, ¿qué es? Recordemos de que para poder trazar esta rayita acá, partió desde acá, pero el valor cuando parte de acá es el valor evaluado. A evaluado en quién, en la función original, x cuadrado. Entonces, cuando evalúo a en x cuadrado, me da a cuadrado. Entonces aquí se establece este valor y se recorre una distancia que llega hasta el valor a por e. Entonces luego aquí está a por e.
Cuando evalúo a por e, encuentro otro valor que es a por e cuadrado. Entonces recorro este valor de acá, a por e cuadrado, hasta llegar a por e, hasta llegar a por e cuadrado. Y este a por e cuadrado se evalúa también en la función original, y cuando lo evalúo en la función original me da, mire, ve, a por e cuadrado al cuadrado, y así sucesivamente. Voy formando estos pequeños rectángulos. Cuando formo estos pequeños rectángulos ya se van complementando las. Ajá, exacto. Entonces lo que hacemos se va complementando. Y lo que hacemos posteriormente es sumar esos rectángulos, el área de todos esos rectángulos, y esa va a ser un área aproximada. Entonces, ahora, entre más cerca sea el valor de e a 1, más exacto, un poco más exacto va a ser el área bajo la curva. Porque recordemos que aquí hay un margen de error, ¿sí? Este pequeño, esta porción que se ve acá como un rectángulo, como un triángulo rectángulo, esta porción es un margen de error, que cuando yo sumo este más este más este va involucrado este pedacito y este pedacito, pero ese es un margen de error. Entonces, ¿qué significa? Que entre más pequeño sea ese entre más aproximado sea uno ese a por e, los rectángulos van a ser más cerquita, más angostos, y entre más angosto sea, pues el margen de error va a ser menos. Por ejemplo, mire, si este rectángulo fuera más angosto, por ejemplo así, ve, medio lo voy a graficar aquí. Digamos que este fuera, y el margen de error, y que entre más particiones haga, menos probabilidad de que el margen de error sea más grande. Exacto. Pero ese número de particiones, Saraí, no es lo mismo con respecto a lo que habla en las áreas bajo la curva por el método de Riemann, sino que este método de Feynman va considerándose un e, y ese e más, cuando entre más cercano sea a uno ese e, significa que van a haber más rectángulos, van a haber más particiones, pero va a respetar a un patrón, va a respetar a un e que se va a ir elevando al cuadrado, luego al cubo, luego a la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, o sea que la base va a ir siendo más grande, o más pequeña. Más pequeña, porque va a empezar desde A, desde acá. Mire, desde A. Usted se va a dar ese A, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese A, usted lo multiplica por el E que usted selecciona. Y cuando usted selecciona ese E, la primera multiplicación de A por E es A por E, el que tengo acá. ¿Sí? Y ese me va a dar como, al evaluarlo me va a dar un valor acá. Va a ser A por E cuadrado. Y este me va a dar otro valor, y le voy a hacer un recorrido acá, y acá va a estar, en el siguiente espacio va a estar A por E cuadrado, y así sucesivamente. Ahora, entre más aproximada sea uno, va a ser más exacta el área bajo la curva por el método de Feynman. Entonces, al final, ¿qué se concluye? Y este método solo es para curvas, solamente x cuadrado. Sí, solamente, no. Funciones de la forma x, y igual a x a la n. Y igual a x a la n. Aquí lo dice, mire. Aquí lo dice la teoría. Aquí está. Y igual a x a la n. ¿Sí? Y alguien puede, y una función igual a y igual a x raíz de x más 1, ya no es de la forma x a la n. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, aquí se especifica o se explica para ejercicios de la forma y igual a, para en específico la función f de x o y igual a x al cuadrado. Entonces, a partir de ello se establece, mire, estas multiplicaciones.
Pero estas multiplicaciones, ¿de qué parten? Observe. Cada una de estas multiplicaciones es el área de un rectángulo. La primera, por ejemplo, es la del rectángulo más grande. Por ejemplo, acá, mire, ve, a cuadrado, que es la altura de todo este rectángulo. Y está multiplicado por a menos a por e. Es decir, a menos a por e. Que al hacer eso, lo que estoy encontrando es esta distancia. Y esta distancia por esta altura, estoy encontrando el área de este rectángulo. Y de manera sucesiva para este rectángulo, para este rectángulo, para este rectángulo, para n rectángulos. Y aquí está establecido de manera general, miren. Acá está establecido de manera general, ¿sí? Ahí está establecido de manera general. Entonces, ¿cómo sería, digamos, para una partición en particular de la función? Vamos a ver, de la función y igual a x cuadrado, utilizando el método de Fermat. ¿Cómo podemos establecerlo? Ajá. ¿Cómo podemos hacer algo ahí? ¿Alguna idea? Como decir, mire, hagamos eso. Al final, a lo que se llega acá, que al realizar toda esta sumatoria encontramos el área aproximada, pero entre más cercano sea 1, más exacto va a ser. Entonces significa de que cuando y vale 1, el área va a ser perfecta, y al final se llega a esto, mire, a esto, ¿sí? A eso. No sé si me está escuchando, Saraí. Cuando aproximamos, llegamos a esta fórmula. La sumatoria de todas estas áreas se concluye en esto. En esto. Entonces, ¿pero qué hay cuando e vale 1? Porque entre más cercano sea 1, más exacta va a ser el área bajo la curva, más perfecta, más podríamos decir más exacta. No va a ser una aproximada, sino que entre más cercana a 1 va a ser más exacta, más aproximada a 1, más aproximada al área real, podríamos decir. Entonces, cuando e vale 1 y sustituimos acá en esta fórmula, si e vale 1, a sería a cubo sobre 1 más 1 más 1. ¿Por qué? Porque si sustituimos 1 en e, es 1. Y si sustituimos 1 en e cuadrado, siempre sigue siendo 1. Entonces me quedaría 1 más 1 más 1. En otras palabras, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que por el método de Fermat, el área bajo la curva va a ser igual a al cubo sobre 3. Así de sencillo. Entonces, en otras palabras, considerando eso, me va a quedar que el área
va a ser igual a al cubo sobre 3. Pero ese A, ¿quién va a ser? Depende el intervalo que nos demos. Digamos que si nos damos el intervalo de 0 a 2, de 0 a 2, pues significa que al graficar eso, al graficarlo en GeoGebra, bien, entonces decíamos que al representar esto en GeoGebra, si tenemos la función y igual a x cuadrado, vamos a tener esa curva, ¿sí? Entonces, si establezco un intervalo donde necesito encontrar el intervalo de 0 a 2 y necesito encontrar una necesito encontrar una vamos a ver qué hago acá. Necesito establecer o encontrar el área bajo la curva de y igual a x cuadrado. Entonces, y si me dicen que utilice el método de Fermat, me está diciendo que encuentre el área que hay acá entre esta recta que está vertical y el espacio que hay debajo de esta curva con respecto a esta recta horizontal. Entonces, el área que va a estar comprendida entre esas por el método de Fermat, vámonos directamente acá. Va a ser igual a A cubo sobre 1 más E cuadrado. Pero decíamos de que para que esa área sea exacta, pues entre más cercano sea 1, más próxima al valor real o al área real va a ser el área. Pero ¿qué tal si le damos directamente el valor de 1? Pues el área va a estar dada por A al cubo sobre 3. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo establezco el intervalo de 0 a 2, 2 va a ser mi A. Entonces, el área bajo la curva de la función A al cuadrado en intervalo de 0 a 2 va a estar dada por por 2 al cubo sobre 3. ¿Sí? Y esto aquí va a ser igual
que va a ser igual. 2 al cubo es 8 sobre 3. Esta va a ser mi área. Utilice el método de Fermat. Eso es todo. Como el valor cuando vale 1 va a ser el valor exacto, ¿sí? Esta fórmula es cuando el valor es aproximado a 1, ¿sí? De acuerdo. Pero cuando el valor es exactamente 1, la fórmula es a al cubo sobre 3. Esa es el área. Muy bien. No sé si hay alguna duda con respecto al ejercicio. No sé si hay alguna duda. Por el momento no. Vaya. Si a usted le dicen, mire, calcule el área bajo la curva de la función y igual a x cuadrado utilizando el método de Fermat, ¿qué es lo que va a hacer usted? Utilizar esta fórmula. Esta. Más si le dan el intervalo, pues si le dan el intervalo, perfecto, ¿sí? Digamos, le dicen la integral, le dicen encontrar el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrado en el intervalo de 0 a 5. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Para usted, ¿quién va a ser a? Va a ser 5, ¿sí? Entonces va el área bajo la curva de la función f de x cuadrado va a ser igual a 5 al cubo sobre 3. Así de sencillo. No hay mayor explicación en eso. Entonces continuemos hoy con el desarrollo de esta agenda y veamos ahí el siguiente ejemplo. Ese ejemplo, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Tiene conocimiento usted de leyó el material acerca de la sumatoria? ¿Han leído acerca del material, acerca de lo que es la sumatoria? Pues yo comprendo que ahí se tiene que hacer una sustitución y hacer la sumatoria de, bueno, respetando el intervalo que está ahí de menos 2 hasta 5. Exacto. Por ejemplo, sería de la siguiente manera. Dice, escriba la siguiente suma en forma desarrollada. En forma desarrollada, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Esto lo voy a hacer rápido. Voy a tratar la manera de hacerlo lo más rápido posible. No me quiero extender mucho en esto. Sumatoria de x igual a x igual a 5. ¿De quién? K al cubo más 3 más 1, perdón, más 1 sobre K menos 1. Pues esto no es nada más ni nada menos que sustituir este valor de K desde menos 2 hasta 5. Es decir, el primer valor va a ser a ver, el primer valor va a ser entre paréntesis menos 2 al cubo más 1 sobre K menos 1, pero K, como lo estamos sustituyendo, ¿cuánto vale K en este caso? Vale menos 2 menos 1. No sé si lo puede desarrollar. No sé si lo pueden desarrollar, estimados estudiantes. Ahorita lo hago.
Bueno, y me dice cuánto le da. Voy a esperar un momento. Pero estaba viendo la pantalla. Ah, No muy lo bien, he muy bien, muy bien. anotado. Disculpe, ahí está. Clic. Dígame. Dígame. Puede volver a poner la pantalla anterior. La pizarra. Ajá, esa. Estamos. Esa, ¿verdad? Siete tercios, tal. Por todo le dio 7 tercios. Vamos a ver. Porque luego aquí iría, ¿qué valor iría? Acá iría, para acá igual a menos 1, ¿verdad? Sería, mire, menos 1 al cubo más 1. Recordemos que esta es una sumatoria sobre k menos 1. Pero acá ¿cuánto vale? Vale menos 1. Entonces menos 1 menos 1 menos 1. Luego más, hasta el momento llegado hasta acá igual a menos 1, ¿verdad? Luego iría acá para igual a 0, para acá igual a 1, para acá igual a 2, para acá igual a 3, para acá igual a 4, para acá igual a, hasta llegar acá igual a 5. Esto sigue. Ese es 0. Este sigue, punto suspensivo. Entonces, acá, en este sería menos, ¿qué? Menos 2 al cubo es menos 8, ¿verdad? Menos 8 más 1. Y aquí sería menos 3. Más, aquí sería menos 1. Hay que tener muy en cuenta en algo, que si yo tengo menos 1 elevado a una potencia impar, el resultado es negativo. Si tengo un número negativo elevado a una potencia impar, el resultado es negativo. Más 1 sobre menos 1 menos 1 menos 2. Y como acá sigue todavía, ¿verdad? Entonces acá sería menos 7 sobre menos 3, pero menos 7 sobre menos 3 es 7 tercios. Más menos 1 más 1, 0. 0 entre menos 2, 0. Y esto sigue. Sigue. Entonces, así de sencillo se encuentra y al final nos va a dar un valor numérico. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que no hay mayor confusión, ¿verdad? Continuemos. ¿Cómo expresamos esa notación? Si está hablando, no le oigo nada. Ah, muy bien. Vamos a ver. ¿Ya me escucha?
¿Me oye? ¿Me oye, señorita? Hola, hola, hola. Si es normal, si es esta suma, para acá igual a menos 2, para acá igual a menos 1, luego para acá igual a 0, luego para acá igual a 1, para acá igual a 2, hasta llegar acá igual a 5. Y aquí nos va a dar un valor, aquí nos dio 7 sobre 3 más 0, aquí va a ir otro valor y acá nos va a dar un valor numérico. Entonces, continuemos. ¿Qué hay si nos dan una expresión de la siguiente manera? El siguiente ejemplo. ¿Alguna idea? En ese caso, como no hay, bueno, dice hasta n, que podría ser un número cualquiera, ¿verdad? Me imagino que siempre se hacen sustituciones, pero quizás uno pone el intervalo a la enésima. Podría ser una alternativa. Pero qué tal si le dicen a usted, mire, yo necesito que esta sumatoria me la represente como una expresión, como una ecuación. Modifíquela de modo de que desaparezcan esa sumatoria. Voy a agarrar un borrador y voy a borrar. No. Significa que a través de algún procedimiento algebraico, llevar eso a una expresión donde me establezca como una ecuación directamente y no una sumatoria. Pues parece que podemos distribuir, ¿verdad? Podemos distribuir algo. Podemos distribuir la sumatoria en la suma, ¿sí? Por acá en el material que está en la plataforma, no sé si ve el material. Sí, lo veo. Muy bien. Acá se establece lo que son notaciones de suma, es decir, de sumatoria. Y por aquí están algunos ejemplos donde se habla específicamente cómo encontrar. Por ejemplo, estos que están acá, el ejemplo 1.1, literal A, literal B, literal C, son similares al que acabamos de hacer, nada más de que aquí son un poquito más pequeños. Entonces, pero qué de que hay que establecer una fórmula, no necesariamente expresarlo como una suma, sino que o como una sumatoria, sino que una fórmula directamente. Por ejemplo aquí, mire, leemos la primera. ¿Sí? Si yo tengo que me dice, mire, represente la sumatoria de menos 1, perdón, desde 1 hasta n, de 1, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a n. Por ejemplo, de la siguiente manera sería así, mire. La sumatoria de 1 vamos a ver, desde i igual a 1 hasta 6, digamos. De 1. ¿A qué va a ser igual esto? Si usted le ponen esto, sencillo, ya está acá, mire. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 va a ser igual a n. En otras palabras, esto que va a ser igual a 6, igual a n. Porque aquí tengo la sumatoria de i igual a 1 hasta n, en este caso hasta 6, de 1 va a ser igual a n, pero n ¿cuánto vale en este caso? Vale 6, entonces va a ser igual a 6. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, cuando nos dicen, mire, encuentre la sumatoria desde 1 hasta n de un número constante, un número cualquiera, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera, ¿sí?
sería desde ¿qué? Sería la constante c multiplicando por n. En otras palabras, por ejemplo, se me dicen, mire, la sumatoria de i igual a 1 hasta 10 de 5. Aquí va a ser igual eso. Por esta fórmula que tenemos acá. Aquí va a ser igual. Al final es c más c más c más c más c más c n veces. Pero en otras palabras, aquí es igual eso. Es c multiplicado por n. Es decir, acá va a ser, mire, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de 5. Esto va a ser igual a 10 por 5. Y esto que va a ser igual 10 por 5 igual a 50. Así de sencillo. Y se establecen algo otras fórmulas de un número cualquiera, de una expresión cualquiera. Pues si yo tengo esto, a ver, permítame, voy a hacer algo acá. Ya lo que quería ya. Alguna de las propiedades. Si yo tengo, digamos, una expresión de la forma de esta forma, así, aquí va a ser igual a esa, va a ser igual a n factor de n más 1 sobre 2. En otras palabras, vamos a hacer lo siguiente. Si a mí me dicen, mire, la sumatoria desde x igual a que 1, ¿sí? Hasta que hasta 10, hasta 5, digamos, de x, aquí va a ser igual a esto, aquí va a ser igual, mire, va a ser a x factor de x factor de x más 1 no puede ser signo más bien sobre qué, sobre 2. Así de sencillo, así de sencillo. Y así de manera similar cuando nos digan x cuadrado, así. Dígame. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Fíjese que yo creo que mi máquina creo que tiene problemas de conexión. Entonces se quedó hablando solito otra vez un buen rato, porque yo no le escuchaba nada. Por si hay más problemas, ¿cree que puedo hacerle unas consultas acerca de la tarea? Sí, solamente voy a terminar de explicar esto y el ejemplo. Y después mi pantalla está en blanco. ¿Está en blanco? Sí, no veo lo que está haciendo. Entonces haga algo. Sálgase y vuelva a entrar. Vaya. De acuerdo. Muy bien. Voy a esperar. Ahí me avisa cuando usted ya esté en la plataforma,
en la reunión me habla, oye, me habla para volver a empezar. ¿De acuerdo? Luego, procediendo con el desarrollo de este ejercicio, pues como ya conocemos lo que está acá en el documento, algunas propiedades de lo que son la sumatoria, procedemos a hacer lo siguiente. Conocemos algunas fórmulas de la sumatoria y aquí abajo tenemos las propiedades. Las propiedades que necesitamos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, procedemos a hacer lo siguiente. Que es resolver este ejercicio. Lo reescribimos acá. Reescribimos acá la sumatoria de igual a 1 hasta n, ¿verdad? Factor de i al cuadrado menos 2i más 1. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Quién puede decir, le podemos dar un valor a n? No, pero la cuestión es de cómo expresar eso de manera general, como una ecuación, no como un valor específico para n, sino que una fórmula general que me puede establecer, digamos, que yo le dé el valor directamente a n. Porque digamos que yo le doy el valor a n ahí igual a 2. Me sale bien sencillo. Pero ¿qué tal si n vale 50? Como voy a hacer esa expansión de esa sumatoria, es bastante difícil. Entonces, en algunos casos se nos hace mucho más fácil establecer una ecuación que represente dicha sumatoria de manera general, para que solamente sustituir el valor de n. Entonces procedemos y pues sabemos que hay propiedades que nos ayudan hay algunas propiedades que nos pueden ayudar a desarrollar este ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver acá para ese ejercicio echemos mano de esta propiedad, la propiedad conmutativa y asociativa de la suma de números reales. Permiten establecer que si yo tengo una suma, puedo hacer lo siguiente. Entonces puedo hacer lo mismo sobre esta expresión. La sumatoria distributiva sobre esta expresión. Entonces tenemos lo siguiente. Puedo hacer eso. ¿De qué? De menos 2i más que más la sumatoria. Aquí es este es de igual a 1 hasta la n de aquí de 1. ¿Sí? De 1. Entonces, si tenemos esto, pues yo puedo reescribir esto de la siguiente manera.
Veamos. Por acá hay una propiedad. A ver dónde están. Bueno, creo que aquí la tenía a mano, ¿verdad? Acá esta propiedad la tenía a mano. Esta vez. Se puede sacar una constante multiplicativa. Es decir, que si yo tengo esta constante 3, yo la puedo sacar de ahí. Y como que yo tenga 3. La sumatoria. A ver. A la 1 de i cuadrado más, puedo sacar esta constante por la propiedad que ya mencionamos anteriormente de la sumatoria de quién, desde i igual a 1 hasta n, de quién, de i más la sumatoria igual a 1 igual a 1 hasta n, de quién, de 1. Ya tengo esto. ¿Qué significa entonces? Que yo sea que es igual la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrado. ¿Por qué? Por estas fórmulas que tenemos acá anteriormente. Acá está anteriormente, la tenemos. La sumatoria de 3 multiplicando por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrado, está acá. Aquí es igual a n factor de n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces esto aquí va a ser igual 3, mire, factor de todo esto de n factor de n más 1 todo esto multiplicando por 2n más 1. ¿Sobre cuánto? Sobre 6. Sobre 6. Acá, más por menos, menos. Menos 2. Menos 2 factor de quién? De la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Pero esto que es igual. Por acá lo tengo. Aquí está. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de i igual a n factor de n más 1 sobre 2. Entonces esto igual a, mire, n factor de n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Qué bonito. Más la sumatoria, mire, ve, de desde i igual a 1 hasta n de 1, pero esto que es igual, aquí lo tenemos,
Aquí está. Aquí es igual a esto. Es igual a n. Entonces esto más n. Y así nos queda. Ahora pues acá podemos simplificar. Tercera 1, tercera 2, mitad 1 y se nos va eso. Entonces me queda, mire, simplificado, me queda esto. N factor de, a ver, factor de n más 1 factor de 2n más 1 sobre cuánto, sobre 2 menos que, pues acá n factor de n, porque como simplificamos el 2 arriba y el 2 abajo, pues me queda n factor de n más 1 más n. Esa es la representación de esto. Y así nos queda. Así nos queda. Bien, vamos a llegar hasta ahí porque ya el tiempo es apremiante. Y pues vamos a tener una tutoría de repaso, animarles a que estén pendientes, ¿verdad?, en la plataforma. Y si hay alguna duda con respecto a la tarea, no sé si tienen alguna duda, pues aquí tengo la tarea. Pues nada más que motivarle, ¿verdad?, a hacer algunas aclaraciones. Pues por ahí preguntaban algunos de ustedes si cómo es esto. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a verificar por acá. Les voy a explicar. Porque hay como una confusión. Vamos a ver. Algunos están confundidos. ¿Y cómo es esto? Piden esto y piden lo otro. ¿Y cómo lo vamos a entregar? Pues se va a hacer de la siguiente manera. Tengan un poquito de paciencia. A ustedes en la plataforma, en la unidad 1, acá ven el cursor que se mueve, acá ya les aparece el contenido y todo, pero también les aparece la actividad 1. Ahí en la actividad 1, pues cuando ustedes lo descargan, les aparecen las diferentes actividades, ¿sí? Entonces hay confusión en que se piden varias cosas y no se sabe si un solo documento
No se sabe si es en un solo documento o por separado. Bien, la tarea está conformada por 4 partes. La primera parte es la participación en el foro para conocernos. Pues ahí van a ustedes a presentarse en la plataforma, pues a presentar cuáles son sus expectativas con respecto al curso, con respecto a la materia. Y pues con solamente eso que ustedes hagan, ustedes ya están ganando un 20% de la actividad, son 2 puntos. Luego la segunda parte es realizar un cuadro sinóptico de la unidad 1. En una página aparte va a escribir la explicación de su cuadro, es decir, según sus propias palabras, cómo debe interpretarse. Bien, verifiquen, investiguen. Si no tienen en sí lo que es un cuadro sinóptico, investiguen qué es un cuadro sinóptico y luego proceden a proceder a hacerlo. Luego de ahí lo que es el glosario. El glosario pues van a utilizar los conceptos importantes de la unidad 1 y pues debe escribir abajo cada definición, como por ejemplo conceptos que ustedes deben de manejar, deben de manejar. Vamos a ver el área bajo la curva, por un decir, el área bajo la curva. Entonces ustedes tienen que saber a qué se refiere que es un área. Entonces poner área es esto y esto, investigar qué es un área y escribir el concepto de lo que es el área, ¿verdad? Otro podríamos decir qué es una función. Escribir la definición de una función y así sucesivamente, ¿verdad? Que sea bien ordenadito, pero todo tiene que ir con respecto a lo que se toma en la unidad. Y pues con solo eso pues ya llevamos el 60%, 20% de la presentación, el 20% del cuadro sinóptico, el 20% del glosario y luego por último un 40% que se le va a asignar a unos ejercicios que en realidad no es tan difícil, ¿sí? Ahora quiero aclarar algo. Ustedes van a entregar un solo documento. En ese documento pues lo que va a ir será una portada, luego el cuadro sinóptico, luego el glosario y luego la resolución de los ejercicios. La participación en el foro, ustedes van a realizar la participación en el foro. ¿Y cómo hacer para darse cuenta? Yo voy a ir a verificar quiénes participaron en el foro, ¿sí? Y de acuerdo a los que hayan participado en el foro, pues se le va a dar su respectiva ponderación, que es el 20%, y pues se le va a agregar a la nota que obtenga de lo que es la realización del cuadro sinóptico de la unidad 1 y a lo que se refiere del glosario y luego a la resolución de los ejercicios. Pues estos ejercicios no están muy difíciles. Vuelvo a repetir, van a ser un solo documento. Lógicamente lo van a hacer en Word. En Word va a ir ese cuadro sinóptico, va a ir al glosario y va a ir la resolución de los ejercicios. Después, óigase bien, después de haber realizado todo eso, van a convertirlo en PDF. Y ese documento PDF lo van a subir acá. Se van a ir a la pestaña donde dice tareas y evaluaciones. Se van a ir acá. Tareas y evaluaciones. Y le van a dar donde dice un poquito de problemas con esta computadora. Y se van a ir acá donde dice
a la entrega de actividad. Acá se van a ir. ¿Sí? Se van a ir acá. Y acá van a entregar la actividad. Acá le van a dar a entregar. Ahora, los conceptos del glosario los van a subir acá también. Acá donde dice glosario actividad 1, los van a subir. Ahí también los van a subir. Significa que va a ir acá y también va a ir acá. Acá. Creo que ojalá que ya no hayan quedado dudas. Bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí llego con esta tutoría y pues ha sido un gusto. Y necesito que estén pendientes. Les puedo escribir en la plataforma qué día de esta semana que viene vamos a tener la tutoría de repaso, una tutoría adicional. Entonces, animarles a que sigan estudiando el material y pues ánimo, ¿verdad? Hay que seguir adelante, esforzándose para poder tener éxito en lo que resta de este curso, que apenas vamos a iniciando, podría decirse. Pues ánimo a todos, saludos cordiales a todos.